Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Deseo que se encuentren muy bien en este día, ¿verdad? Día sábado, 19 de agosto del 2023. Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a Cápsulas PIEPS. Realmente estamos muy contentos. Ya vieron ustedes que tenemos un gran invitado el día de hoy. La verdad es que nos sentimos muy honrados, privilegiados. Gracias, doctor Héctor Icaza, por estar aquí con nosotros. Y bueno, como ustedes vieron en el promocional, pues es un tema muy interesante. Reciban un cordial saludo de parte del delegado nacional, el doctor Julio López, y también de toda la directiva de la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva en México. Y bueno, pues la verdad es que hoy es un día maravilloso. Doctor Héctor Icaza, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias por su disposición y poder compartir con nosotros en esta noche, pero también enriquecer y robustecer a todo el gremio de educación física a través del conocimiento. No sé si guste saludar a los... Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes, maestra Norma. Gracias por la invitación y con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí que vamos a dar inicio, vamos a aprovechar este tiempo. La verdad es que seguramente se van a ir con mucha información, una información muy valiosa, porque el tema de hoy, la verdad es que pareciera como si estuviese de moda, pareciera como si fuera algo que nosotros desconociéramos, pero vamos a ver, ¿verdad? A lo largo de esta gran conferencia que nos va a impartir el doctor Héctor Icaza, la realidad de cómo de todas las aportaciones de la educación física a las neurociencias. Y bueno, para ello voy a leer un poco sobre la gran trayectoria del doctor Héctor Icaza. La verdad es que todos sabemos que tiene una gran trayectoria, que la realidad es que es una persona, un profesional, es un ser humano, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra, que nos aporta bastante. Él, como vemos en pantalla, él es doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, que esto también nos interesa mucho que esté apegado a lo que es el gremio de educación física, porque obviamente lo aporta desde ese enfoque. Maestro en Educación, tiene la maestría en Teoría del Entrenamiento en Moscú, Rusia, especialidad en Educación Deportiva y Prácticas para la Salud, es profesor y licenciado en Educación Física, entrenador de levantamiento de pesas, entrenador de atletismo, subdirector académico de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, catedrático de la Escuela Superior de Educación Física en México por 30 años, profesor por horas en la Universidad de Colima, metodólogo del deporte en el Instituto Colimense del Deporte, creador de la licenciatura del entrenamiento deportivo de la Universidad José Martí en Colima, presidente del Colegio Colimense de Profesionales de la Educación Física, autor del manual para la elaboración de planes de entrenamiento, autor de los libros Manual de Levantamiento de Pesas, el libro del profesor de Educación Física, propuesta de un modelo de educación física con enfoque formativo y orientado a la salud, los saberes de la educación física, el objeto de estudio de la educación física, filosofía de la educación física y educación física y neurociencia, entre muchos otros. La verdad es que gran aportación que nos ha brindado, ¿verdad? Que ha compartido con nosotros todos sus conocimientos. Y es que, doctor Icaza, dicen que conocimiento que no se comparte no genera sabiduría, ¿verdad? Usted nos ha compartido tanto que seguramente esa gran sabiduría que hoy también nos viene a compartir, bueno, nos va a aportar bastante a todos nosotros. Y bueno, pues la verdad es que ya sin más preámbulo vamos a entrar al tema. Recuerden que cualquier comentario, cualquier pregunta ahí en el chat de Facebook, ahí vamos a leerlos al final. Y también no olviden seguir todas estas cápsulas muy interesantes que tenemos para ustedes. Adelante, doctor Icaza, bienvenido y estamos aquí para usted. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Bien, pues sí, el título efectivamente es Aportaciones y beneficios de la educación física a las neurociencias. Quiero hacer notar que este es un capítulo del libro que mencionaba la maestra Norma hace un ratito, Educación Física y Neurociencias, y quise particularmente manejar este capítulo porque
como bien lo decía la maestra Norma, parece ser que está muy de moda el tema de las neurociencias, pero yo lo quiero ver a la inversa. ¿Qué es lo que nosotros como educación física estamos aportándole a las neurociencias? Generalmente todos lo queremos ver desde qué es lo que las neurociencias nos aportan a nosotros, a la educación física. Pero en el caso concreto de la educación física, también nosotros tenemos mucho que aportarle al desarrollo del cerebro, al desarrollo del sistema nervioso, al desarrollo de la capacidad de aprendizaje de los alumnos, para de esta manera tratar de mostrar que nosotros somos una ciencia pedagógica que también hace muchas aportaciones a otras ciencias, y particularmente en este caso al tema de las ciencias del cerebro o a las neurociencias, que ahora también está de moda hablar de neuroeducación, de neuromarketing, de neuropsicología, de neuroeducación física, de neuroentrenamiento deportivo, etcétera. Todo es neuro. Pues bien, ahora nosotros vamos a ver este tema desde esta perspectiva. Primero que nada, queremos decir que la primera y la más grande aportación que hace la educación física a las neurociencias es precisamente desde y a través de nuestros contenidos específicos. Cada vez que nosotros llegamos a una clase de educación física, donde los niños juegan, corren, saltan, etcétera, donde practican alguna parte de la iniciación deportiva, etcétera, todo ese movimiento que está haciendo el niño de una u otra forma está repercutiendo en el desarrollo de su cerebro y en el desarrollo de su inteligencia. Entonces, se considero que es una de las partes más importantes que nosotros estamos aportándole a las neurociencias. Y así lo reconocen infinidad de neurocientíficos, que precisamente ellos mencionan que el valor del ejercicio es impresionante para el desarrollo del cerebro y para el desarrollo de la inteligencia y de la capacidad de aprendizaje del ser humano. Por el otro lado, vamos a ir mencionando algunos beneficios particulares o específicos que está dando la educación física para el desarrollo cerebral a través del incremento en la producción de factores neurotróficos y de neurotransmisores que van a favorecer el funcionamiento y la mejoría de nuestro cerebro. ¿Cómo se va a dar esto? Como les decía, cada vez que el niño hace ejercicio, cada vez que el niño se mueve, está generando una serie de hormonas, una serie de neurotransmisores, una serie de sustancias que van a ir mejorando la capacidad de funcionamiento cerebral. Y por eso ponemos del lado derecho esta noticia de última hora. La educación física hace grandes aportaciones para el desarrollo cerebral, para el aprendizaje cognitivo y socioemocional. Entonces, vean la riqueza de aportaciones que nosotros le estamos haciendo a las neurociencias. Ya lo decía hace más de 200 años Rousseau, cuando mencionaba que mi mente solo funciona con mis piernas. ¿Sí? ¿Y cuáles son otras formas en que nosotros aportamos o favorecemos el desarrollo del cerebro? Bueno, cada vez que el niño hace ejercicio, mejora la plasticidad sináptica y en consecuencia maneja que se favorece el aprendizaje. ¿Por qué se favorece el aprendizaje? Porque se crean nuevas redes neuronales que van a favorecer la memoria y van a favorecer el desarrollo de ciertas partes de nuestro cerebro, como el hipocampo, por ejemplo. Y precisamente ahí se menciona aumento de la neurogénesis en el hipocampo, es decir, gracias al ejercicio se crean nuevas neuronas, particularmente en este pequeño órgano llamado hipocampo. Asimismo, aumenta la vascularización cerebral. Llega más irrigación sanguínea y esa irrigación sanguínea es la encargada de transportar todos estos neurotransmisores, todos estos factores neurotróficos que van a permitir un mejor desarrollo cerebral. A esta vascularización cerebral también se le conoce como una neurogénesis en el sentido de que se crean nuevos vasos sanguíneos que irrigan de una mayor y dándole una mayor riqueza a nuestro cerebro. ¿Qué otras cosas aporta la educación física? Gracias a que en la educación física se tienen experiencias placenteras y emotivas cada vez que el niño está en movimiento, cuando juega, cuando brinca, cuando salta,
Esto le da una significatividad a lo que está haciendo y por consecuencia se aumenta la motivación que tiene el niño. ¿Cómo se va a aumentar esta motivación? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante con la producción de endorfinas, con la producción de melatonina, con la producción de oxitocina, con la producción de toda esa serie de sustancias de las que les hablaba hace un ratito. Entre otras, nos dice aquí, favorece la producción de factores de crecimiento, como el IGF o insulina como factor de crecimiento, o el BEGF, que es el factor de crecimiento de fibroblastos. Estos fibroblastos son unas células que se forman en el tejido conectivo y que crean colágeno en todo nuestro cuerpo. Con la práctica regular del ejercicio también se van incrementando los niveles de neurotransmisores básicos y de factores neurotróficos para una buena salud mental. Entonces, cada vez que hacemos ejercicio, estamos generando la producción de estas sustancias. Por eso aquí lo importante es que sea un ejercicio sistemático, continuo, permanente, regulado, dosificado, y lo cual también nos sirve como un fundamento para señalar que es necesario, como indica la propia Organización Mundial de la Salud en términos de salud y que nosotros lo manejamos en términos educativos, de 150 a 300 minutos por semana de ejercicio, es decir, de 3 a 5 horas semanales de las clases de educación física, para que realmente el organismo y nuestro cerebro reciba todas estas aportaciones y beneficios que le podemos dar. Uno de los tantos autores consultados es este señor que aparece aquí a la izquierda en la imagen en color negro, que es Hernán Aldana, y él hace este señalamiento que es vital y que lo mismo hacía un señalamiento similar Antonio Damasio. Primero dice, apareció el cuerpo y después el cerebro en función del cuerpo. Es decir, que los organismos superiores necesitan forzosamente del movimiento para ir desarrollando su cerebro. Vean qué importancia tiene nuestra disciplina, nuestra ciencia de la educación física. Por lo tanto, la educación física es la que da mayor viabilidad al alumno para el aprendizaje, contrariamente a lo que mucha gente piensa de que es una materia de relleno, pues ahora los neurocientíficos nos han permitido demostrar lo que nosotros ya intuíamos, en el sentido de que gracias al ejercicio se puede mejorar el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, logramos un mejor y mayor desarrollo cerebral y por ende el aprendizaje. En este caso, el ejercicio es considerado por los propios neurocientíficos como uno de los principales factores de protección y prevención de enfermedades degenerativas del cerebro, como puede ser el Parkinson, el Alzheimer, la pérdida de la memoria, la cuestión de la senilidad, etcétera, que van deteriorando al ser humano en la última etapa de su vida. Sin embargo, cuando este ser humano continúa haciendo ejercicio, continúa moviéndose, muchas de estas enfermedades degenerativas se van retrasando o se van posponiendo o tienen un efecto menor de aquellos en los que no hacen ejercicio regularmente. Tenemos aquí del lado derecho esta imagen, esta figura, que dice que son las 12 claves para mantener la salud del cerebro. Esto lo escribe Francisco Mora en el año 2010. Francisco Mora es un neurocientífico español muy reconocido. Y dentro de estas 12 claves para mantener la salud del cerebro, él enuncia en segundo lugar hacer ejercicio físico de forma regular. Entonces, vean cómo se está reconociendo por todos estos autores la importancia y el valor del ejercicio por las aportaciones que se están haciendo. También lo hace John Medina en el mismo año 2010, cuando nos dice que el ejercicio es la clave para mantener la salud del cerebro. Él habla de 12 claves también diferentes o similares a las que habla Francisco Mora en otro libro y nos hace este mismo señalamiento.
¿Qué otras aportaciones tiene la educación física? Decimos aquí, con el ejercicio se aumenta la producción de la noradrenalina, que es la que va a permitir que se mejore la atención de los alumnos. Más adelante iremos viendo algunas recomendaciones metodológicas que van a reforzar o que se apoyan en estas afirmaciones que aquí tenemos presentando. Con el ejercicio se aumenta la producción de serotonina, la cual va a mejorar el estado de ánimo de los niños, de los jóvenes, y si se mejora ese estado de ánimo, van a querer aprender, van a tener mejor disposición para aprender. Igualmente, se mejora o aumenta la producción de dopamina, que va a mejorar la motivación. Entonces vemos aquí que tenemos 3 elementos o 3 productos o 3 neurotransmisores que van a favorecer la capacidad de aprendizaje en el alumno. La noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Y lo mismo nos hablan aquí en la imagen de la derecha, donde además tenemos las endorfinas, la oxitocina y las norepinefrina. ¿Sí? Entonces, todos esos son neurotransmisores que producimos nosotros cada vez que hacemos ejercicio y que se van a llevar a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro. Aquí tenemos lo siguiente. La actividad física, nos dice, es uno de los recursos más efectivos para aumentar los niveles de neurotrofinas. Específicamente una de ellas que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, el famoso BDNF. Este BDNF es un mediador clave en el mejoramiento de las conexiones sinápticas, las cuales van a ir transmitiendo la información de neurona en neurona, y además en la capacidad del cerebro para cambiar y remodelar dichas conexiones, es decir, la plasticidad o la llamada neuroplasticidad cerebral se va a ir desarrollando cada vez más en tanto se continúe practicando el ejercicio físico. Y aquí nos dan un ejemplo. Se encontró una correlación positiva entre la distancia promedio corrida por un día y el aumento de esta sustancia llamada factor neurotrófico derivado del cerebro. Este aumento se va a dar a nivel del hipocampo. El factor de crecimiento nervioso del que ya hablábamos hace rato, así como el factor de crecimiento de fibroblastos, también son inducidos en el hipocampo en respuesta al ejercicio. Entonces vamos viendo cómo se van generando toda la producción de una serie de sustancias, de neurotransmisores, de neurotrofinas, de sustancias, decíamos, que van a favorecer de una u otra forma el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje. En este cuadro que elaboramos nosotros, pretendimos hacer un concentrado entre cuáles son los órganos que se ven beneficiados por la práctica del ejercicio, a través de qué hormona o neurotransmisor se está beneficiando, cuál es la función que cumple este órgano, cuáles son los efectos del ejercicio en el ser humano y cuál es el tipo de ejercicio a través del cual, lo marcamos aquí en el extremo derecho con el color amarillo, el tipo de ejercicio a través del cual nosotros vamos a ir desarrollando o mejorando nuestro sistema nervioso. Y ahí tenemos entonces, entre otros órganos, la amígdala, la musculatura, ciertas partes del cerebro, el sistema nervioso central, el hipocampo, los riñones, la retina, la próstata, las neuronas motoras, los músculos, todo el organismo en general se ve beneficiado por la práctica sistemática del ejercicio. Y entonces hablamos de estas aportaciones. ¿Qué otras aportaciones más tenemos? Cada vez que el alumno participa en las actividades propias de la educación física, su cerebro se va a beneficiar tanto desde el punto de vista morfofuncional, hormonal, emocional, actitudinal y cognitivamente hablando. Y aquí en la parte derecha tenemos esta relación músculo-cerebro. Esto es tomado de la revista FISAC, que es una publicación española donde se realizan o donde se concentran una gran cantidad de información científica que muchos autores están publicando permanentemente. En este caso nos dice, el ejercicio mejora, como ya habíamos mencionado, la neurogénesis, es decir,
la producción de más neuronas, mejora la memoria, el aprendizaje y además combate la depresión. Entonces, sí, bueno, aquí ya vienen explicados un poquito más técnicamente cuáles son todas esas sustancias que se están produciendo desde el músculo a través de la práctica del ejercicio. ¿Qué otras aportaciones? Desde el punto de vista morfofuncional, hablábamos ya de que hay una mejor irrigación sanguínea al cerebro y por lo tanto se pueden llevar más hormonas, más neurotransmisores hacia el propio cerebro. Hablábamos entonces de la angiogénesis, que es nuevos vasos sanguíneos, y la neurogénesis, nuevas células neuronales. También hablamos del incremento de las redes neuronales y de la plasticidad cerebral. ¿Sí? Entonces se crean nuevas rutas neuronales para un mayor aprendizaje y un más rápido y efectivo aprendizaje. También, de forma preventiva, nos permite una resistencia al daño cerebral. ¿Por qué? Porque al tener un cuerpo sano y al estar nosotros generando todos estos beneficios, eso nos va a servir como un escudo protector para diferentes tipos de males. Incremento de la reserva cognitiva. Aquí hay un ejemplo muy interesante. Se dice que una persona, cuando llega a la edad adulta o la edad de la vejez, si no ha hecho ejercicio regular en su vida, va a ir deteriorándose su memoria y su capacidad mental. Mas, sin embargo, si hace ejercicio, esta capacidad o esta reserva cognitiva se va a ir incrementando para que en su vejez no vaya a tener problemas de demencia senil, no vaya a tener problemas de Alzheimer, no vaya a tener problemas de Parkinson, etc. Entonces, todo esto gracias al ejercicio, el cual va a tener esta reserva como un pequeño ahorro para nuestra vejez. Asimismo, también va a haber cambios en la estructura de diferentes órganos y tejidos del cerebro y del sistema nervioso, como en el hipocampo, decíamos, en la amígdala, el hipotálamo, el cerebelo, en nuestro sistema vestibular, en las zonas prefrontal y frontal, en cuanto a su intercomunicación, permitiendo el reconocimiento y la ubicación espacial como un ejemplo más. Esto es desde el punto de vista morfofuncional. Desde el punto de vista emocional, también el ejercicio va a afectar positivamente a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque con esta producción de hormonas y de endorfinas, vamos a tener un mejor control y mejora de nuestras sensaciones placenteras y vamos a controlar de manera más adecuada nuestras emociones, tanto positivas como negativas. Por ahí bien me recuerda ahorita el ejemplo de, a ver, si estás enojando algo, respira profundo, cuenta hasta 10 y te calmas. Pues en este caso, en vez de respira profundo, además de respira profundo, ponte a hacer un poco de ejercicio y esto te va a dar esa posibilidad de un mejor control emocional. Desde el punto de vista hormonal, se producen y liberan una gran cantidad de sustancias, como ya las hemos mencionado, el factor neurotrófico, BDNF, endorfinas para el placer y la euforia, como la dopamina. En cuanto al aspecto cognitivo, se mejora la capacidad de aprendizaje gracias a la práctica regular del ejercicio. Se potencia el desarrollo mental con todos estos elementos que hemos estado mencionando. Se favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo o utilización de las zonas de desarrollo próximo, en donde nosotros vamos asociando conocimientos previos con nuevas experiencias de aprendizaje. Mejora la función cognitiva, la reflexión, la capacidad de reflexión, se mejora la capacidad de pensamiento, el pensamiento lógico matemático, ahora que está tanto en discusión este tema de los libros de texto, bueno, pues con el ejercicio se favorece en cierta medida esa capacidad de desarrollo de pensamiento lógico matemático, pero hay que estudiar las matemáticas, desde luego. La generación de ideas, la memoria de corto y largo plazo, el razonamiento y la capacidad numérica, se mejora la concentración, el aprendizaje neuronal, las funciones ejecutivas de memoria, de atención y de resolución de problemas. Vean qué cantidad tan enorme de aportaciones o beneficios da la práctica regular del ejercicio
a nuestro cerebro. Y finalmente también, desde el punto de vista actitudinal, se mejora la toma de decisiones, la capacidad de autocontrol, la regulación de las emociones, la disciplina, la empatía, la cooperación y la solidaridad. Entonces vemos que se mejora la mayoría o prácticamente todas las capacidades del ser humano. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Me estoy preguntando, ¿ya los estaré aburriendo? No, para nada. Es simplemente un recurso que nos dan las neurociencias para retomar la atención de quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo. ¿Qué otras aportaciones y beneficios tenemos? La educación física permite a las neurociencias beneficiarse de los efectos positivos del ejercicio en el desarrollo cerebral al incrementar la producción de factores neurotróficos y neurotransmisores que favorecen su funcionamiento y mejoría. Entonces aquí tenemos del lado derecho una de las clásicas aportaciones de beneficios para el ser humano en general del ejercicio. Pero ahora a esta gran cantidad de beneficios que dábamos para el ser humano, ahora tenemos estos beneficios específicos para el desarrollo cerebral, para el desarrollo de las neurociencias. Y aquí especificamos algunos de los que ya les he mencionado. El hipocampo es una de las regiones más influenciadas por el ejercicio físico, particularmente por el ejercicio de tipo aeróbico, de acuerdo a este autor, Erickson, que publicó una investigación en el 2011. Además, se tiene una correlación positiva entre la resistencia vascular y la capacidad intelectual. Se habla aquí de un estudio longitudinal con más de 1 millón de personas, donde se dio por resultado, además de una alta incidencia en lo que se denomina la reserva cognitiva, de las que les hablaba hace un rato. También el ejercicio acumulativo a largo plazo alarga el efecto protector de ciertas enfermedades neurodegenerativas, como lo es el Alzheimer. Winter, otro autor, en el 2007 publica su investigación donde demuestra que con unos pocos minutos de ejercicio al día se puede mejorar el aprendizaje posterior a su práctica. Aquí es importante esta parte de enfatizar cuando se habla con unos pocos minutos de ejercicio al día. Esto es en el sentido del desarrollo del cerebro, no de la aptitud física. Mas, sin embargo, también la propia Organización Mundial de la Salud nos habla hoy de que podemos ir acumulando puntos o podemos ir acumulando tiempo de ejercicio. Antiguamente se decía que debería de ser una práctica de 30 minutos mínimo de ejercicio en cada sesión. Y ahora podemos hacer nosotros prácticas de 5, 10, 8 minutos, 15 minutos. El chiste es que al término del día nosotros hayamos acumulado un mínimo de 60 minutos para poder cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de entre 150 y 300 minutos por semana de ejercicio. Y si nosotros lo alternamos en diferentes partes, en sesiones más pequeñas de 15, 20 minutos al día, a lo largo del día, esto también nos va a ayudar a combatir lo que hoy se denomina el sedentarismo sentado. Ahí. ¿Qué otras aportaciones tenemos? Y aquí nos hablan de un ejemplo concreto. Tras una práctica previa de ejercicio por 20 minutos, de acuerdo con Hillman en su investigación del 2009, se mejora la comprensión lectora, la ortografía y las operaciones matemáticas. Vean entonces cómo ya la educación física no es una materia de relleno, sino que es fundamental para la capacidad de aprendizaje de los alumnos. También, de acuerdo con Erickson, en su investigación en el 2015, se dice que se habla de una mejora en los ganglios basales, los cuales son unos pequeños órganos que se encuentran en el cerebro que están implicados en el aprendizaje motor y en la memoria implícita. La práctica diaria del ejercicio mejora o favorece la activación de la corteza prefrontal y de la corteza cingulada anterior. Es decir, no solamente estamos hablando que a nivel del hipocampo, a nivel del cerebelo, se está mejorando el desarrollo cerebral, sino también estas dos cortezas que están juntas una con la otra, que es la corteza prefrontal, que está
arriba de nuestra cabeza, casi entre a la mitad, en la parte anterior, y la corteza cingulada anterior, que le llaman, que van acompañadas de una mejora en las tareas específicas que se refieren al autocontrol y a otras funciones ejecutivas, de acuerdo con Chaddock en el 2013. Aquí es importante esto de las funciones ejecutivas, porque hoy nosotros en nuestro modelo de educación física manejamos como uno de los campos formativos, como uno de los campos de nuestro modelo, el desarrollo de las capacidades de aprendizaje cognitivas, en donde hablamos precisamente de las capacidades básicas, ejecutivas y de índole superior, y por ende entonces de la capacidad de rendimiento académico. Además, la práctica de los deportes de conjunto nos dice, se requiere una rápida anticipación y adaptación a situaciones cambiantes durante el juego, lo cual va a mejorar el autocontrol en los procesos emocionales, cognitivos y desde luego en los procesos físicos y de reacción ante estas situaciones de juego. ¿Cómo lo hacen? Discriminando los estímulos que en cada caso se van presentando de acuerdo con las investigaciones hechas por Camijo en el año 2011. Otros autores como son Trablos en el 2010 y Stayilanou en el 2016 nos dicen, entre los beneficios cognitivos de la educación física, tras una sesión de práctica al inicio de las actividades escolares, se logran obtener mejores resultados académicos, mejorando su concentración y disposición para el aprendizaje. Y esto tiene que ver con el siguiente punto. Cuando nosotros hablamos de las recomendaciones metodológicas, ya prácticamente en la clase de educación física, hacemos las siguientes. Iniciar la jornada escolar con las clases de educación física, ya que cuando se inicia de esta manera, se produce una mayor cantidad de neurotransmisores, los cuales van a permitir que se mejore la capacidad de atención de los alumnos y de su concentración, y por lo tanto van a tener más capacidad de aprendizaje. También, como una recomendación metodológica, se recomienda promover la práctica del ejercicio como una experiencia placentera. ¿Por qué razón? Como ya les mencionaba casi al inicio de la charla, porque esto favorece los estados emocionales en donde se va a liberar una mayor cantidad de dopamina, noradrenalina, serotonina, oxitocina, etc. Y todas esas van a favorecer la capacidad de aprendizaje. Otra recomendación es fomentar en los alumnos de la escuela una vida más activa y saludable para que nosotros logremos aportar todos estos beneficios a nuestro propio cerebro. Otra recomendación más es realizar pausas activas o parar entre las actividades académicas, o sea, las clases teóricas, durante aproximadamente 4 minutos para realizar una actividad de 8 movimientos rápidos como saltos o carreras en su lugar, durante 20 segundos continuos con 10 segundos de descanso entre cada serie. Y de esta manera podemos retomar, por un lado, la capacidad de atención de los alumnos y, por el otro lado, mejorar su desempeño cognitivo. También se recomienda que estas pausas sean de tipo lúdica y de intensidad alta para lograr con mayor efectividad el efecto deseado. Y aquí surge una pregunta que se las dejo a ustedes abierta para que vayan ustedes respondiéndola tanto con base a esto que les hemos mencionado hasta el momento, como lo que les recomendamos con la lectura de nuestro libro de Educación Física y Neurociencias. Nuestras fuentes de información son, entre otras, las que aparecen aquí, con Hernán Aldana, Alarcón, James, Fernando Manes, Facundo Manes, perdón, Mora, Pellicer, Wendy Suzuki y muchos otros más que van ustedes a encontrar en la bibliografía de nuestro libro. Este es el libro del que les hablamos, Educación Física y Neurociencias, el cual está a su disposición a través de FIEPS con la maestra Norma, de manera totalmente gratuita. Para aquellos que lo deseen, se lo pueden solicitar directamente a la maestra Norma o a nuestro WhatsApp
o a nuestro correo que aparece aquí a la vista. Además, bueno, pues aquí tenemos algunos otros de los libros que hemos publicado. Particularmente quiero señalarles este, que es la propuesta del modelo de educación física que nosotros tenemos y que pues consideramos que es una alternativa muy adecuada para la problemática que estamos enfrentando durante esta administración respecto a lo que es la educación física. Pues por mi parte es todo. Quiero darle las gracias y dejamos el espacio para las preguntas o dudas que ustedes tengan. Muchas gracias, maestra Norma. Al contrario, doctor Héctor, la verdad es que qué privilegio estar aquí presente, ¿no? Ser quien me haya tocado coordinar esta sesión. La verdad, muy enriquecedora. Y quiero decirle que ya me están mandando mensajitos de que quieren el libro, de que quieren la presentación. Entonces, bueno, pues seguramente vamos a estar en contacto para quienes lo estén solicitando. Bien lo comentó el doctor Héctor Icaza. Y pues muy agradecidos por esta charla que nos acaba de dar, pero también por habernos hecho reflexionar efectivamente y tomar conciencia de lo que es la práctica docente, ¿verdad?, de educación física, en donde si bien nosotros en nuestra formación conocemos de sus beneficios, bien lo dice usted, hoy a través de las neurociencias se ha fortalecido y se le da una gran prioridad, ¿verdad?, a la práctica de la educación física. Le quiero leer algunos comentarios que están en el Facebook, algunos que ya están comentando, le decía yo, ya están solicitando el libro, entonces también nos piden la exposición, no sé si ahí sí nos la quiera compartir, y si no, ahorita lo vamos a estar viendo. Bueno, sí, Marcela nos va a... Sí. Ya se le hicimos llegar la presentación a la maestra Norma para que pueda compartir. Claro que sí, muchas gracias, doctor Héctor. Y bueno, pues ya los que lo quieran solicitar, ahí por ya sea por la página de Facebook, ¿verdad? Que nos manden un mensajito y con todo gusto se los compartimos. Marcela le manda saludos al doctor Héctor Icaza. Dice desde Cuba, Rafael López García, dice, buenas noches, mi hermano mexicano, saludos desde Cuba. Justo Jorge Espinosa Benavides también le manda saludos desde Cuba. Tenemos aquí también saludos desde Bolivia. Bueno, ahora sí nos andamos yendo a lo internacional. Desde La Paz, Bolivia, dice, es Rienvierto. Solicitamos la memoria de la exposición, por favor. También si nos las quiere compartir, la maestra Esther Gómez, saludos maestra, qué gusto que nos acompañe, la verdad es que siempre nos está apoyando, gracias por su compañía, por su apoyo, felicitaciones doctor Icaza, saludos desde Monterrey. Oscar Banderas, para conseguir la presentación, nos vuelve a preguntar sobre la presentación. Dice Rafael López García, muy actualizado como siempre, saludos desde Cuba, él es Rafael. César Banderas, saludos a todos. Tef Himsal dice, saludos, profe, como siempre, interesante todo lo que nos comparte. Y bueno, la verdad es que están haciendo estos comentarios de felicitaciones, doctor Héctor, de verdad muchas felicidades porque siempre, insisto, nos aporta, pero más que aportarnos, nos lleva justo a esa reflexión, a ese enriquecimiento en donde el educador físico tiene una gran labor, es decir, traducir la teoría en práctica, ¿verdad? Llevarla a la práctica para que justo a través de todas las actividades que nosotros pongamos, sepamos que no nada más estamos teniendo este desarrollo motriz, ¿verdad? Que podríamos considerar que es nuestra prioridad. A través de ese desarrollo motriz, estamos, como usted bien lo dijo, y creo que lo hizo de una manera maravillosa porque nos hace ver que no nada más en lo físico el movimiento se está aportando, sino en lo emocional, en lo cognitivo, en el aprendizaje. Es decir, yo estaba pensando ahorita, dije, claro, entonces a mayor movimiento, mejores procesos cerebrales. Este tema de la reserva cognitiva que usted habla, ¿verdad? Es tan importante hoy en día y después de una pandemia. Y bueno, pues siguen aquí las felicitaciones, doctor Héctor, dice,
Adriana Gallardo dice, sí necesitamos que nos comparta la presentación, muy interesante. Claro que sí, Ya es una necesidad, doctor Héctor. con todo gusto. Este, sí, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto. Le dice el doctor Sí, Rafael López García, se le quiere como amigo, como hombre, como docente, investigador y como ser humano. Saludos. muchas gracias. Sí, más que nada, tradicionalmente se ha manejado, como les mencionaba, que la educación física es algo de relleno, poco valioso, poco importante. Más sin embargo, ahora, afortunadamente, desde otro campo de las ciencias, como es el campo de las neurociencias, vienen a reforzar el valor y la importancia que tiene la educación física, no solamente, como bien dice nuestra norma, para el desarrollo físico del ser humano, sino para su desarrollo integral, porque además, cada vez que nosotros damos una clase de educación física, estamos aportando en el desarrollo de valores, de actitudes, de cuestiones de vida saludable, de estilos de vida saludables, de bienestar. Entonces, hoy en día se discute mucho en el plan actual de educación física o del plan de estudios de la nueva escuela mexicana, de estos campos formativos o estas cuestiones en donde la educación física tendría que ser un contenido transversal a lo largo de toda la educación básica. Debería de ser propiamente un campo formativo porque son tantas las aportaciones y desgraciadamente tampoco el espacio que se le dedica y que casualmente en este plan de estudios no se menciona ni siquiera por equivocación la importancia o el valor de las neurociencias y consecuentemente tampoco se menciona la importancia y el valor de la educación física para el desarrollo y el aprendizaje del alumno. Entonces, aquí tenemos nosotros muchos elementos para argumentar y justificar la importancia y el valor de la educación física dentro del campo de la educación. Claro, y es que lo que usted menciona tan importante y qué bueno que menciona esta parte de la nueva escuela mexicana, porque efectivamente no está nada aislado, al contrario, hoy es un recurso que necesitamos. La verdad, esta conferencia pues cae muy bien en este momento, justo antes de iniciar el ciclo escolar, justo en el momento en que estamos en esta parte de la planificación. Y qué bueno, y ojalá tomemos esa conciencia de que no es nada más lo que tradicionalmente, porque todavía se sigue pensando, como usted bien lo dice, que la educación física no tiene mucho sentido, mucho impacto, pero la realidad es que es indispensable. Cada vez se confirma más, cada vez se menciona más. Es indispensable el movimiento, es indispensable el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo, y justo, ¿no? A través de la clase de educación física se puede fortalecer. Es decir, como bien dijo, ¿cómo esperamos entonces aprendizajes? Pensemos de matemáticas si no hay un buen proceso motor, un buen proceso cognitivo. O de la memoria tan solo, ¿no? De la memoria, como usted lo mencionó, de este factor, BDNF que usted decía. La memoria, a veces pensamos que es cuestión de que los chicos quieran o no quieran, y la realidad es que a veces es un aspecto fisiológico que se puede estimular a través de la educación física. Pues nos siguen llegando comentarios, nos dice Midalis Abreu nos dice buenas noches, dice es integrante del grupo de educación física, muchas gracias por la oportunidad, saludos desde Cuba también. Bueno, pues ahí tiene grandes seguidores también, maestro. Es la verdad un placer estar aquí. Y bueno, yo creo que este tema sería interminable, doctor Héctor. La verdad es que sería interminable y es apasionante. Y ojalá nos apasionemos, ¿verdad? Nos Claro. apasionemos a través de todo esto, porque seguramente esto sin duda robustece nuestra práctica docente, pues todos nuestros saberes, también como educadores físicos, se movilizan justo para poder brindar nuevas estrategias o crearlas con esa intencionalidad, con ese sentido de que estamos aportando muchas cosas. Me gustó mucho esa parte de lo emocional, como la química que se genera, ¿no? A través del movimiento. Generalmente decimos, sí, los niños son felices en educación física. Bueno, sí, pero saber que eso, como usted bien menciona, es parte de un desarrollo integral y es parte de lo que se requiere, se necesita formar también en el ámbito afectivo. Nos dice Humberto Pérez Girón, doctor Icaza, sabemos la importancia del ejercicio físico y las neurociencias al beneficio de la salud.
¿Cómo ayudaría al deterioro inevitable como lo es la sarcopenia en la etapa del adulto mayor? Es fundamental. Cada vez que nosotros hacemos ejercicio, estamos promoviendo la conservación y el incremento de la masa muscular. Y la masa muscular, la sarcopenia, en este caso, significa la capacidad de darle autonomía al ser humano, al anciano. Porque nosotros vamos perdiendo cada vez músculo. A partir de los 30, 40 años empezamos a perder músculo. Y el músculo es la sustancia activa más importante para que nosotros podamos movernos. En el momento en que un anciano deja de moverse, en el momento en que un anciano pierde la capacidad de autonomía, de que no puede caminar o valerse por sí mismo, empieza no solamente el deterioro físico, sino también el deterioro mental. Por eso hablábamos de la reserva cognitiva. Cada vez que el ser humano se mueve, está guardando, está haciendo su ahorrito para esa vejez, desde el punto de vista cerebral, pero también desde el punto de vista muscular. Necesitamos no perder masa muscular y entonces la mejor manera de no perderla es haciendo ejercicio. Sí, la verdad es que eso es bien, bien importante, doctor Héctor, y yo creo que aquí también es importante reflexionar, y como siempre se ha mencionado, ¿verdad? También nosotros, justo como educadores físicos, no solo saberlo, sino hacerlo, ¿verdad? No Así solo saber sobre educación física, sino ser educación física, movernos, porque la realidad es que esto no como dicen, ¿verdad? No identifica entre sí somos qué tipo de profesionales, sino que es el estilo de vida que tengamos seguramente va a tener repercusión en nuestra calidad de vida. Entonces, creo que esto es bien, bien importante lo que usted está mencionando. Juan Carlos Salazar Moto dice, qué bueno que se fomente este tipo de información profesional. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando, ¿verdad? En esta noche y que se están dando este tiempo, porque efectivamente existe hoy en día mucha información, pero el que nos estemos formando, el que estemos tomando nuestro tiempo, porque justo también es eso, darnos tiempo para seguirnos llenando de información, reflexionando, y bueno, de expertos como el doctor Héctor Icaza, bueno, pues obviamente es un gran aporte que nos invitan, insisto, en este momento, por lo menos aquí en México, que estamos por iniciar el ciclo escolar, en donde pues tenemos que pensar en nuestra planeación, en nuestras estrategias, pues tener muy presente toda esta información, tener muy presente del gran rol, de la gran función y principalmente del gran valor que tiene la educación física en el ámbito educativo, que no es nada más mover por mover, sino que hoy se le da mayor conciencia al movimiento, está más fundamentado, ¿verdad? Científicamente, y la verdad es que necesitamos aprovechar mucho toda esta parte porque necesitamos también tratar de que se incrementen más horas o de que los chicos se muevan más, ¿verdad? La sociedad, ya no nada más los niños, la realidad es que todos nos movamos como por lo que hace un rato comentaba el doctor Héctor Icaza. Rafael López García dice, gracias a ustedes, dice, por hacernos tan afortunados en compartir con Héctor Icaza. Bueno, saludos. Muchas gracias, pues la verdad es que es un honor tenerlo, doctor Héctor Icaza. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez, ¿verdad? Que usted esté aquí con nosotros, nos quiera seguir aquí acompañando y compartirnos, porque aprendemos siempre, siempre aprendemos de usted. Y bueno, pues invitamos también a toda nuestra audiencia, ¿verdad? A que nos siga. Tenemos el programa alterno los días viernes, es viernes y la FIEPS lo sabe, donde también se comparten experiencias, se comparten conocimientos, se comparten temas interesantes con el propósito de aportar, con el propósito de colaborar a todo lo que somos como educadores, como profesionales de la educación física, del deporte, de la recreación, e inclusive, ¿verdad?, de otros ámbitos también es interesante que sepamos, hoy las redes de apoyo son muy necesarias. Y Jorge Espinosa Benavides dice saludos cordiales desde Cuba. Bueno, pues hay muchos saludos, muchas felicitaciones. Seguramente hay dos cosas. Sí, adelante. Una, adelante. Constantemente se escucha acerca de cómo poder vincular la educación física con el resto de las materias, con el resto de los maestros de la escuela. Pues aquí tenemos los elementos a través de los cuales nos estamos vinculando con nuestros propios contenidos, con nuestras propias actividades, como lo hemos
señalado y como lo hemos presentado en este momento, estamos contribuyendo a la capacidad de comprensión lectora, estamos contribuyendo al pensamiento ejecutivo, al pensamiento lógico-matemático. Entonces, no necesitamos sacar a los niños a jugar y decirles 2 más 2 y córrele. No, no es necesario. Cada vez que el niño está corriendo y está haciendo cualquiera de las actividades tradicionales o de nuestros contenidos de la educación física, estamos ya contribuyendo y vinculándonos en ese proceso de aprendizaje del alumno. Y por el otro lado, esto mismo, ahora que nos están hablando en la nueva Escuela Mexicana de la creación de proyectos, pues nosotros tenemos proyectos que pudiéramos decir, la educación física en sí misma es un proyecto totalizador e integrador y transversal. ¿Por qué? Porque así como estamos hablando de las contribuciones o de las aportaciones que le hace para la capacidad de aprendizaje de nuestros alumnos, también estamos contribuyendo para combatir este terrible problema del sedentarismo y la obesidad. Entonces, como proyecto, ahí está. La educación física es en sí misma uno de los mejores proyectos que podemos presentar en las escuelas. Wow, doctor Héctor, de verdad que qué acertado este comentario y la verdad muy necesario y yo creo que ya después le estaremos invitando porque efectivamente existe esa gran confusión, yo creo también, porque como usted bien lo dice, al menos hay colegas que se me han acercado y me han comentado cómo pueden trabajar, ¿verdad? El proyecto de educación física o inclusive de otras disciplinas como que se preguntan, ¿y qué se puede hacer en educación física? Bueno, no necesariamente, como usted lo dice, tenemos que ver los temas de las otras disciplinas, más bien saber, justo por eso esto es importante, esta información, cómo desde lo que estoy haciendo ya estoy aportando para que se puedan comprender tan solo las otras disciplinas, ¿no? Un ejemplo. Qué interesante este comentario, muy necesario, porque también eso es una realidad de lo que hoy estamos viviendo. Y es importante no confundirnos, porque si yo empiezo a abordar los temas de otras disciplinas, pues entonces va a llegar el momento que vamos a decir, bueno, entonces, ¿para qué educación física, verdad? Si estamos viendo dos maestros lo mismo, bueno, pero creo que esto es muy importante que se aclare y que no nos confundamos. La verdad es que es muy acertado este comentario, doctor Héctor Icaza. Y bueno, pues seguimos. Un ejemplo, Sí, perdón, un ejemplo al adelante, respecto. adelante. Uno de los contenidos de la educación física, ubicación espacio-temporal, conocer lo que es izquierda, derecha, arriba, abajo, adentro, afuera, etcétera. Estamos ya desarrollando con eso el pensamiento matemático. Estamos desarrollando la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque vamos a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Igual, así como ese ejemplo, hay infinidad de ejemplos que podemos decir de todas y cada una de las actividades que damos en educación física. La postura, la lateralidad, el esquema corporal, etcétera. ¿Cuál es mi derecha? ¿Cuál es mi izquierda? ¿Cuál es mi cabeza? ¿Cuáles son mis brazos? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está abajo? Todo eso es parte de este conocimiento del esquema corporal, que es el punto de partida de lo que hoy denominan esas sensopercepciones o de esas capacidades perceptivo-motrices que se deben de desarrollar en los alumnos. Pues ahí tenemos todo. Es correcto, sí, la verdad es que es sentarnos un poquito también, ¿verdad? A seguirnos actualizando, a seguirnos informando, pero más en este momento, yo diría en este momento histórico social en el que estamos viviendo, porque justo es este momento, creo yo, doctor Héctor Icaza, no sé usted qué opine, pero creo que también es una oportunidad para la educación física, justo para mostrar la relevancia y valía que tiene para todo lo que es la parte de educación integral, ¿no? Integral, en donde, como usted ya lo dijo, educación física aporta a todas las áreas. Así es, efectivamente, incluidos los aspectos valorales, actitudinales, sociales, que son fundamentales. Hoy se habla mucho del desarrollo del humanismo. Bueno, la educación física ha tenido esta línea del humanismo desde el siglo XIX. O sea, no es novedad para nosotros hablar de esto que hoy algunos creen que se está descubriendo el hilo negro. No, en nuestro país desde 1870 ya se discutía el tema de la educación integral. Y hoy se confunde educación integral con corporeidad o con motricidad, siendo que
en esencia, y desde hace más de 150 años, nosotros ya lo tenemos claro. Cuando hablamos de educación integral, está integrado ya, está dentro de ello, lo que es el concepto de corporeidad o lo que hoy manejan con el concepto de motricidad, ya están ahí adentro. Y nosotros lo hicimos hace más de 150 años. Sí, la verdad es que qué interesantes todos los datos que nos da, porque esto también seguramente nos da más seguridad, más confianza y más este repertorio, ¿verdad? Y cognitivo, científico principalmente, en el que nosotros nos podemos basar, porque efectivamente no hay, como usted bien lo menciona, quizás educación física es esto, me gusta mucho que lo vincula con la neurociencia, porque efectivamente es lo que ha sido muy, muy, muy cercano a lo que es la neurociencia hoy en día y que creo que facilita bastante a los educadores físicos comprender todo lo que está planteando las neurociencias, porque es algo que ya veníamos trabajando, que estamos trabajando, que hemos estado trabajando, pero qué bueno que hoy se le da más aporte, ¿no? Y qué bueno que hoy se toma más en cuenta, y creo que ya depende entonces de nosotros que lo tomemos, ¿verdad? Sigamos trabajando, lo sigamos mostrando y enriqueciendo al final todo lo que es la parte de educación en nuestros estudiantes. Doctor Héctor Icaza, la verdad es que es un privilegio estar con usted, escucharle, aprender. Y bueno, pues seguimos invitándolos. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Les pedimos ahí, nos ayuden a compartir esta charla muy interesante y que seguramente será un aporte a todos nuestros colegas. Gracias a nuestro querido México, gracias a los que nos acompañan de otros países, Cuba, Bolivia. Sabemos que hay otros colegas que están también siguiendo nuestras conferencias, nuestros programas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente cápsula FIEPS. No olviden estar ahí al contacto. No sé, en esta noche, doctor Héctor Icaza, nos puede despedir con unas palabras, por favor. Gracias. Lo único yo que puedo decirles es, hace 3000 años, un poquito menos, Juvenal, un filósofo romano, que a veces se lo atribuyen a los griegos, pero es un filósofo romano, dijo la famosa frase de mens sana in corpore sano. Y hoy en día las neurociencias están comprobando científicamente esa frase, mente sana en cuerpo sano. Y no solamente mente sana y cuerpo sano, sino todo el potencial de desarrollo humano que tiene la práctica de la educación física. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor Héctor Icaza, muchas gracias. Saludos a todos, bonita noche. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente cápsula FIEPS. Hasta pronto. Hasta luego.